Buenas tardes a todos. Quiero agradecer su presencia para esta presentación, que más bien es una charla sobre el tema del fenómeno del narcotráfico en México. Pero antes de empezar, quiero ofrecer una disculpa al público y a los organizadores de esta feria, porque esta presentación estaba programada para el día martes, porque lamentablemente se tuvo que posponer por causas de fuerza mayor, pero lo importante es que bueno, ya estoy aquí y estamos aquí para platicar. Hoy pues tengo el honor de presentar un libro, una investigación que llevó varios años y que se titula Narcomex. Es un libro que originalmente en México apareció con el título de El narco en México, historias e historias de una guerra, y que fue publicado en España bajo el título de Narcomex, y apenas hace 2 meses y medio fue galardonado en la Semana Negra de Gijón con el premio Rodolfo Walsh dentro de la categoría de temas de no ficción. El libro está compuesto de dos ejes fundamentales. Por un lado está la parte conceptual del tema del narcotráfico, donde se expone pormenores, detalles de lo que fue la guerra fallida contra el narcotráfico. Esta guerra que desde mi punto de vista pues, resultó ser la gran farsa del sexenio de Felipe Calderón, porque a lo largo y ancho del territorio mexicano se desplegaron las fuerzas federales, la mayor parte de ellas corruptas y infiltradas por el crimen organizado, desde militares hasta policías, que después de 6 años dejaron una estela de sangre en México, a partir de la muerte de más de 100,000 personas, que fue el costo más alto que dejó esta guerra contra el narcotráfico. Y digo fallida y digo farsa, porque ya no encuentro más calificativos para colocárselos a todo este engaño de Felipe Calderón y su política criminal, porque en realidad al hacer la revisión puntual de todo el costo social, el costo humano, el costo político que tuvo esta farsa llamada guerra, pues analizamos que a lo largo de 6 años no se combatió absolutamente nada. El libro plantea, por ejemplo, que sus primeros capítulos, que al inicio del sexenio de Felipe Calderón, en 2006, había 6 organizaciones criminales que estaban afincadas en distintos territorios, en distintos estados de la República Mexicana. Estamos hablando del cártel de Tijuana, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, la organización Díaz Parada de Oaxaca, el cártel de Sinaloa y los Zetas. Eran 5 o 6 organizaciones las que estaban muy bien colocadas entonces, que se estaban disputando a sangre y fuego los territorios y el control de municipios. Cuando empieza la guerra, evidentemente ya había en México un problema muy grave de infiltración del crimen organizado. Cuando hablo de crimen organizado me refiero a una gran gama de actividades delictivas operadas por los cárteles, no solamente dedicados al tráfico de drogas, sino que ya empezaban a diversificar actividades criminales con un amplio abanico de actividades que les redituaban ganancias multimillonarias, como los secuestros, la trata de personas,
el tráfico humano, la piratería, el control de la prostitución en México y el cobro de impuestos a negocios lícitos e ilícitos, lo cual pues fue dejando un profundo dolor en la gente, sobre todo del norte de la República, empresarios que tuvieron que salir del país para no volver debido a las extorsiones que estaban ejerciendo los miembros de la delincuencia organizada apoyados por la policía. El diagnóstico que Narcomex plantea es que en 2006, como lo dije, había 6 cárteles, pero ya había un alto nivel de infiltración en las estructuras del poder, en las estructuras de la policía y en las estructuras del ejército. Se hablaba, por ejemplo, de que ya muchos municipios estaban siendo gobernados por autoridades vinculadas directa o indirectamente por el crimen organizado. Estamos hablando de alcaldes, presidentes municipales, pues, que luego la carrera política que llevaban ascendieron a diputados locales, luego a diputados federales, y muchos llegaron a ser y son gobernadores que llegaron financiados por el narco. A toda esta descomposición se sumaba, de acuerdo con ese diagnóstico que puntualmente se detalla en Narcomex, que había de los más de 2.200 cuerpos de policía en México, tanto a nivel federal como local, el 80% obedecían a los intereses del crimen y no de la sociedad. Esto era muy grave, ¿no? Porque a partir de que se diversificaron las actividades del crimen organizado, obviamente la policía tuvo una alta participación en la protección del delito. Estaban más preocupados por cobrar ganancias millonarias, por proteger cargamentos de droga, que por cuidar los intereses de la sociedad. Si bien es cierto que históricamente la policía nunca ha obedecido a los intereses de la sociedad, sino de los poderes fácticos y del poder político, lo cierto es que ya en 2006 la policía estaba tan contaminada que llegó a considerarse que constituían todos los policías un cártel más en el país que se dedicaba a secuestrar, a desaparecer personas y a delinquir por todas partes. Quiero aclarar que no se trata de todos los policías, pero sí de buena parte de ellos. Hablamos de que en México hay más de 2.200 cuerpos policíacos, pero cuando los estudios del PGR, los estudios criminales a nivel del crimen organizado, nos revelan que el 80% de estas corporaciones policiales están infiltradas, pues quiere decir que a nosotros como sociedad nadie nos cuida. Entonces todo este diagnóstico puntual, cuya parte más difícil era pues, la infiltración en la política, la infiltración del narcotráfico en la política, fueron causas poderosas que le permitieron al entonces presidente Felipe Calderón decidir emprender una batalla contra el narcotráfico. Una batalla desigual, una batalla fallida, una batalla que carecía de muchos instrumentos para poder ser eficaz. Dentro del análisis que hago en el libro, planteo que uno de los primeros errores del presidente Calderón fue haber tomado la decisión de echar a mano de las Fuerzas Armadas para combatir un delito que históricamente lo han perseguido policías. Históricamente se justifica que haya sido el ejército y no la policía la que haya emprendido esta batalla debido a que en México no había policías. Pero analizando la historia, en ningún lugar del mundo los altos jefes de Estado han tomado decisiones de esta magnitud, salvo
en los casos de las dictaduras en el Centro y Sudamérica, y en países de Europa que vivieron guerras, cuando se echó mano de militares ya como el último recurso que había para enfrentar a la descomposición social y a la descomposición que había en los países. Es decir, cuando un país emprende una batalla de esta magnitud y echa mano del ejército, pues quiere decir que no está dando muestras de fortaleza, sino grandes muestras de debilidad. Y eso era justamente lo que se estaba viviendo en México. Un país con instituciones débiles, con alta corrupción a nivel de los funcionarios públicos y con una alta penetración de crimen organizado, sobre todo en las instituciones dedicadas al combate del crimen. Esto justamente es lo que se conoce como Estado fallido, cuando el crimen organizado empieza a alimentarse de lo que conocemos como trozos de Estado. Un cártel tiene el control de una policía, otro cártel tiene el control de otra institución, otro cártel controla al ejército, otro cártel está infiltrado en la PGR, otro cártel está financiando campañas políticas, otro cártel está corrompiendo funcionarios para ligarlos a sus intereses, y todo esto genera una atrofia del Estado que evidentemente ya en 2006 daba muestras de incapacidad para garantizarle a la gente vida y patrimonio. De tal suerte que se emprende la guerra en Michoacán. Hay que recordar que los operativos empezaron en Michoacán, operativos que al poco tiempo empezaron a ser cuestionados porque los policías y militares iban a la guerra sin información y muchas veces hasta sin armas. Y cuando solicitaban el apoyo de un helicóptero de manera urgente para perseguir a delincuentes, pues las aeronaves bajo el control de Genaro García Luna llegaban 3 horas después. Una guerra muy desigual, una guerra fallida, llena de tropiezos, una guerra llena de intereses, porque a la vuelta de 6 años, que fue el periodo atroz, el periodo negro de Felipe Calderón, nos damos cuenta con mucha claridad de que todo aquello resultó una gran farsa. Sí hubo guerra, sí hubo muertos, pero nunca se desarticuló a ningún cártel de la droga. Hay que observar que, por ejemplo, lejos de que el narcotráfico disminuyera, el narcotráfico subió de intensidad en México. Después de 6 años, y eso está puntualmente explicado en la Narcomex, Calderón deja una herencia funesta de 14 organizaciones criminales que no solamente tienen dominio en México, sino en toda América Latina y Europa. De tal suerte que no podemos hablar de una guerra exitosa, sino una guerra fallida, una gran farsa, que por desgracia pues dejó mucho dolor, dejó muchos hogares enlutados, y lo más grave de todo es que hoy no conocemos quiénes son los responsables de esas más de 100,000 muertes que se contabilizaron a lo largo de estos 6 años, en los que también pues hubo muchas injusticias, desapariciones por parte del crimen organizado y de policías. Entonces Narcomex pone el acento en toda esta situación tan difícil, tan complicada, que vivió el país y que sigue viviendo el país por motivo del crecimiento del crimen organizado, porque hay otro capítulo que se llama La Expansión, donde justamente la guerra generó un fenómeno que se conoce como la paradoja de la guerra, que no es otra cosa más que el efecto contrario de lo que se esperaba. En aquel momento se esperaba que la delincuencia organizada disminuyera, que sí hubiera detenciones importantes, que se desarticularan las redes criminales. Sin embargo, resultó todo lo contrario. El crimen organizado mexicano hoy es líder en el tráfico de drogas en todo el continente.
Los cárteles mexicanos tienen control del transporte de droga desde Colombia, Perú, Costa Rica, Argentina, desde donde mueven grandes cargamentos de droga por distintas vías, la vía marítima y la vía aérea. Curiosamente, la vía aérea el transporte aéreo es uno de los más socorridos. No obstante, toda esta todo este teatro que se montó con el combate al crimen organizado, era común darse cuenta que uno de los puntos de operación de más actividad del crimen organizado es el aeropuerto de la Ciudad de México. Todos los días llegan aviones cargados de droga de Centro y Sudamérica y se van cargados de dinero. Lo que más me llama la atención es que cuando llegan los aviones de Sudamérica, de inmediato están rodeados las aeronaves de patrullas de la Policía Federal, supuestamente para revisar los aviones. Pero pues nada de esto, según se logró acreditar en Narcomense, es cierto. La policía llega a custodiar los cargamentos que provienen de Centro y Sudamérica, revisan a toda la gente para simular que están haciendo su trabajo cuando realmente los cargamentos están saliendo por otra vía. Y fines de semana no se revisa a nadie, no se revisa ni aeronave, no se revisa absolutamente nada. Eso sí, a los pasajeros se les molesta cuando cruzan una maleta con líquidos que rebasan cierta cantidad de mililitros, entonces los revisan a minuciosidad. Pero todo lo que cruza por el aeropuerto, que viene de Centro y Sudamérica o de Alemania, y que se llama efedrina, se llama cocaína o se llama cualquier otra sustancia, eso está totalmente protegido en el aeropuerto. El aeropuerto, según las investigaciones que pude realizar y que están expuestas en este libro, estuvo bajo control mucho tiempo de la organización de Sinaloa. Ellos operaban a través de distintas redes, a través de la corrupción con aduanas, con los funcionarios de aduanas, el control de todas estas maniobras de tráfico de drogas. Ustedes recordarán seguramente el caso no muy lejano, el tiroteo que hubo en la Terminal 2 de la Ciudad de México, cuando unos policías dispararon contra compañeros suyos y hubo varios muertos. Aquel episodio pues no era otra cosa más que una disputa por un botín. La balacera se desató justamente minutos después de que un avión de Aeroméxico acababa de aterrizar procedente de Lima, Perú, que traía 3 toneladas de cocaína. Entonces esta situación se empezó a dar por todas partes, no obstante la guerra del narcotráfico. Y el análisis de la expansión del crimen organizado permite establecer que hoy México pasó de ser un país de paso, o sea, de tráfico, a ser un país donde ya los cárteles están operando directamente y donde estos grupos criminales tienen amplio control en distintos países del continente. Antiguamente eran los colombianos, los narcotraficantes colombianos, los que tenían el control absoluto del transporte y del tráfico, surtían a los grandes proveedores de droga. Con el combate que hubo en Colombia de dos organizaciones criminales llamados Cali y Medellín, en realidad el narcotráfico no se terminó, al contrario, se modificaron las formas, se modificaron las operaciones. Los capos ya no eran personajes ostentosos, sino que optaron por el bajo perfil. Las organizaciones criminales dejaron de ser de estructuras piramidales grandes y optaron por ser organizaciones muy pequeñas, cuyos dirigentes operaban con muy bajo perfil. Y hoy, por ejemplo, se establecen informes de inteligencia de Estados Unidos que hoy Colombia exporta más droga al mundo que en la época de los cárteles de Medellín y de Cali. Obviamente, con el paso del tiempo y a raíz de la fuga del Chapo Guzmán,
En 2001, justamente uno de los estigmas que carga el panismo mexicano, la organización de Sinaloa se repunta como una de los cárteles más grandes del mundo, y retoman el control, o más bien toman el control del tráfico en todo el continente. Justamente la guerra de Calderón trajo como consecuencia una diversificación de organizaciones criminales en todo el país, en todo el continente, pero sobre todo es muy claro analizar a la vuelta de 6 años que la política antidrogas del gobierno federal estaba encaminada a consolidar a Sinaloa como el cártel más poderoso de México y más allá de las fronteras mexicanas. Siempre se combatió a los grupos rivales de Sinaloa, a los Zetas, a los del Golfo, a los de Tijuana, se les mantuvo de alguna manera focalizados en sus propios territorios, mientras que Sinaloa empezó a expandirse sus tentáculos en distintos países. Hoy Sinaloa es una organización criminal poderosa que tiene presencia en 50 países del mundo y está considerado su líder, Joaquín El Chapo Guzmán, como el hombre más peligroso y más buscado del planeta. De tal suerte que, bueno, Narcomex, en este libro pues se plantea toda esta situación complicada, se analizan los pormenores y por qué el país está hoy en una situación pues tan complicada de inseguridad. 6 años después, como lo dije hace un momento, estamos hablando de que hay 14 grupos criminales en México, pero justamente en esta etapa ya del turismo se ha ejercido una suerte de censura contra la mayor parte de los medios de comunicación que ya no hablan de narcotráfico, que ya no hablan de violencia, que ya no exponen e informan sobre cómo está realmente la pugna y la lucha por los territorios. Y entonces esta política de comunicación oficial nos hace pensar que realmente, o por lo menos eso pretende que uno crea y piense que la política de combate al crimen está dando resultados. Pero esto no es así. Realmente en esos territorios donde hoy se respira una paz, una tranquilidad, no quiere decir que ha triunfado la política del gobierno. Esto quiere decir que en esos territorios donde hoy ya no hay violencia, ya están consolidadas algunas organizaciones criminales, ya hay negociaciones, ya hay acuerdos, ya hay pactos. Pero esto no abona la solución de un problema que es mayúsculo en México, porque hay informes incluso de inteligencia de Estados Unidos y de México abordados en Narcomex de que en este país hay una suerte de guerra por el control político, por el control del territorio y obviamente ya en 2006, 2005 se hablaba muy puntualmente del nivel de infiltración que tenían los grupos criminales en los partidos políticos. Esto hoy realmente ha crecido a niveles muy elevados, porque justamente cuando en México se dejó en política de competir con ideas y se dejó de competir con proyectos, realmente la política empezó a contaminarse de tal manera que el dinero sucio empezó a fluir por todas partes y no había controles ni en los partidos políticos ni en algunas otras organizaciones para poder impedir que el dinero sucio fluyera en las campañas de los candidatos a elecciones, a puestos de elección popular. Y esta situación sigue muy vigente, muy descompuesta, porque hoy no hay capacidad de poder controlar el flujo de dinero a ningún candidato, a diputado, a gobernador o a presidente de la República. De tal suerte que, bueno, con facilidad se rebasan los topes de campaña establecidos por las instituciones electorales y nunca se llega a saber realmente cuánto dinero sucio corre por los partidos, por los candidatos y por los responsables de las operaciones políticas de todos los partidos.
Entonces es una contaminación que pues invade ya gran parte del país y que justamente tenemos que poner a reflexionarnos sobre pues, de qué nivel, de qué tamaño y hasta dónde ha llegado ya el crimen organizado. El ejemplo colombiano es seguramente uno de los más claros para poder entender hasta dónde puede llegar el crimen organizado. En los años 90, ustedes recordarán que en Colombia el cártel de Cali financió al candidato a presidente de la República, el señor Samper. En México existen datos, existen evidencias, sospechas de que el narcotráfico financia a los candidatos a distintos puestos de elección popular desde hace muchos años. Pero el nivel de impunidad que existe en México impide llegar a fondo en una investigación clara, en una investigación responsable, porque la mayor parte de quienes están a cargo de las investigaciones son parte del mismo problema, de tal suerte que no alcanzamos todavía un nivel de claridad y un nivel de responsabilidad con las tareas que las instituciones están realizando. Narcomex, pues, es una obra que pone en sentido toda esta situación del narcotráfico, del crecimiento, que lo expone con datos basados en documentos oficiales, producto de una investigación periodística, no es una investigación policíaca, es periodismo puro, con datos, no hay manejo de lenguaje tendencioso, nada que los datos no apoyen, nada que los datos no soporten, y es un pedazo de realidad que se le aporta a ustedes como lectores para que puedan entender un pedazo de esta compleja realidad llamada crimen organizado y sus vínculos y sus complicidades en México. Por otro lado, bueno, la segunda parte del libro está compuesta por historias. Historias que van desde carreras de caballos organizadas por narcotraficantes en distintos estados del país, una crónica puntual de una carrera de caballos que se efectuó en un pueblo de Veracruz, donde terminó una balacera, la historia de un empresario de Tamaulipas que fue despojado de su rancho y que pues tuvo que enfrentarse a los narcotraficantes a balazos para defender su propiedad. Lamentablemente fue asesinado el señor Aledo Tames en Tamaulipas, cuya historia puntual también se cuenta en Narcomex. Hay toda la evolución del cártel de los Zetas, historias de los Cien Cárdenas, historias sobre la abogada blindada llamada Raquel Villanueva, historias del Chapo Guzmán, historias del Señor de los Cielos, llamado Carrillo, muchas historias que son las que pues, dan soporte a la primera parte, que es la parte conceptual de la que ya hablamos. Lo demás pues son crónicas, son reportajes basados en documentos, basados en entrevistas, en informes de las instituciones responsables del combate, expedientes judiciales, declaraciones de testigos protegidos obviamente de los que están considerados como claves en distintas investigaciones. Y bueno, esto es el panorama que se plantea en Narcomex. Obviamente Narcomex es un libro que pues está escrito con un lenguaje claro, directo, para que pues, cualquier persona de distinto nivel académico lo pueda entender. Esto obviamente es una investigación de varios años. Yo tengo prácticamente 18 años trabajando el tema de la investigación del crimen organizado, y este es mi sexto libro publicado del año 2004 a la fecha. Muchos de ellos pues, son ampliamente conocidos como los capos, los narcoabogados, y este libro Narcomex, que pues, fue considerado pues, como un libro de no ficción y pues galardonado con un premio en España, lo cual yo agradezco mucho porque pues, es la primera vez que un libro de esta magnitud se le da un valor fuera
libro obviamente ya está circulando en México y bueno, pues yo quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias. Buenas tardes. Sobre el asunto de la guerra al narco, debemos partir de una base fundamental. A los gringos lo que menos les interesa es acabar con el narcotráfico. Lo que verdaderamente persiguen es controlar de punta a punta el criminal negocio para evitar la fuga de miles de millones de dólares de su economía hacia América Latina. Eso es fundamental de comprender para explicarnos qué es lo que pasó con la guerra al narco, por qué fue una farsa. Calderón llegó a la presidencia totalmente falto de legitimidad. Entonces le aconsejaron los propios gringos llevar a cabo esa patraña para adquirir algo de legitimidad. Obviamente, por un lado, los gringos controlan el negocio de la droga a nivel internacional con la mano izquierda, y con la mano derecha aconsejan a los gobiernos legalmente constituidos cómo combatir sobre bases falsas lo que ellos mismos llevan a cabo. Esto explica completamente lo que está pasando, no solamente en México, sino a nivel mundial. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Es decir, había una falta de legitimidad del mandatario Calderón, que se le acusó de robarse la elección presidencial y obviamente pues necesitaba legitimidad y pues intentó buscarlo en una guerra que lo terminó arrastrando a él mismo también al precipicio. Por lo que respecta a Estados Unidos, sin duda, Estados Unidos es el país de la doble moral. Obviamente nunca les ha interesado un combate frontal y un combate total, entre otras cosas. Por eso durante muchos años se opusieron a la despenalización de las drogas en América Latina y ellos han dado algunos pasos en ese sentido, pero también han impedido por distintas vías que en los países de América Latina pues se tomen esas decisiones de despenalizar el consumo de algunas drogas como una medida para quitarle dividendos al narcotráfico, aunque en realidad uno de los puntos que más se cuestionó de la guerra de Felipe Calderón es que nunca se entendió cómo se le declaró la guerra al narcotráfico sin golpear el nervio financiero, el tema de las estructuras del dinero que generaba el crimen organizado, y que mucho de esto se utilizó para comprar armamento, para comprar conciencias. Buenas tardes. Ha dicho Calderón que, o como usted también lo menciona ahorita, que la mayor parte de la policía, o gran parte de la policía estaba corrompida. Entonces manda a él al ejército porque dice que ya no había otra alternativa, ya no había otra cosa que hacer, que fue lo último que él pudo hacer. En su opinión, ¿cuál es la otra alternativa? ¿Qué otra cosa se pudo haber hecho? Gracias. En realidad, a mí no me gusta dar consejos, porque yo no soy funcionario, soy periodista. Mi tarea es más bien denunciar, poner datos, y yo creo que la gente le importa más lo que pueda informar que lo que pueda pensar. Pero dentro de todo el análisis que se ha hecho de la guerra, los puntos que se han cuestionado del expresidente fue justamente este: cómo es posible que
se le haya declarado la guerra al crimen organizado sin golpear las finanzas. Es decir, toda la parte del lavado de dinero se mantiene intocada. Incluso recuerdo que durante muchos años, durante muchos meses después de que tomó posesión, la unidad de lavado de dinero de la PGR estuvo acéfala. No hubo investigaciones y son muy pocas las sentencias que se lograron en ese sexenio en materia de lavado de dinero. De tal suerte que ahí también pues impera una especie de doble moral, ¿no? Golpear ciertas estructuras, pero dejar intocado la parte financiera, que como se sabe, pues es de las más cuantiosas. El narcotráfico genera ganancias superiores a los 400 mil millones de dólares que se lavan en distintos países. En México, obviamente, yo creo que no falta mucho para decir que México puede ser visto también como un paraíso fiscal, porque se invierte mucho dinero sucio en la compra de tierras, se invierte mucho dinero sucio en la construcción de torres, departamentos, casas, residencias de todo tipo, donde incluso hay ejemplos muy claros de que las edificaciones ni siquiera se terminan cuando ya están vendidas, y la mayor parte de los compradores pues son extranjeros, son venezolanos, son colombianos, son peruanos, son dominicanos. Y obviamente la gente, esto encarece demasiado las viviendas. Si nosotros pretendemos comprar un departamento en una cierta zona importante, pues es inalcanzable, ¿no? Porque los costos, justamente por este problema de la inversión sucia del narcotráfico, pues son inalcanzables para cualquier persona. Obviamente ahí se invierte todo el dinero en el contrabando, lo mismo. Pero obviamente esto no se combate con puntualidad. Hay una economía informal que está creciendo a pasos agigantados ante los ojos de las propias autoridades. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿hasta dónde considera usted que el narcotráfico en nuestro país, y no más en nuestro país, sino en todos lados, viene siendo un mecanismo de control? Un mecanismo de control para toda la población, con las consideraciones que ya sabemos, ¿no? Que bueno, la información es muy vasta, ¿no? Tenemos ahí los políticos íntimamente relacionados con el dinero del narcotráfico, los políticos también, y como hasta dónde a los chavitos y a la población lo ha ido afectando poco a poco, porque solo resulta que hasta los chavitos ya son sicarios, ¿no? Bueno, sí hay, en efecto, el narcotráfico sí tiene sus propios mecanismos de control. Justamente es lo que se ha analizado mucho, que allí donde hay vacíos de Estado, en esos territorios donde hay vacío de poder, el narcotráfico ha encontrado su mejor caldo de cultivo. Es decir, el narcotráfico ha trabajado durante muchos años, más que el gobierno, en lograr una identificación social, en tener una identificación social. Son muy conocidas las historias en el norte del país, donde el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, sus redes operativas ayudan a la gente necesitada, protegen a los grupos sociales que tienen necesidades de medicamentos, que tienen necesidades de escuelas, de luz, de pavimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y buena parte de estas necesidades en distintos territorios no los está resolviendo el gobierno, sino los está resolviendo el narcotráfico. Y obviamente en esos territorios donde el narcotráfico suple a la autoridad, suplanta a la autoridad, pues obviamente adquieren identificación y protección. Yo recuerdo un caso de Tamaulipas, ciudad alemán, Tamaulipas, donde la gente se le preguntaba sobre los personajes del narcotráfico y decían no saber nada. Es un pueblo pequeño donde obviamente corría el dinero de la droga y la mayor parte de los jefes del cártel del Golfo estaban al tanto de las necesidades de la gente.
Casos como Michoacán, por ejemplo, ilustran cómo el narcotráfico también ha controlado las tierras de los campesinos. Es un fenómeno que no solamente se da en México, sino se da en Perú, donde los responsables del cultivo de la hoja de coca pues les han invitado para sembrar otros productos, pero dicen que el gobierno no les garantiza mercado a los otros productos y que la hoja de coca tiene un mercado seguro. En el caso mexicano lo mismo, es decir, muchos campesinos ceden sus tierras, alquilan sus tierras al narcotráfico porque dicen que el narco paga más que el gobierno. Y mientras esta situación de desmembramiento social el gobierno no la atienda, pues el narcotráfico seguirá ganando mucho terreno a nivel social. Esto obviamente se ha complicado debido a que pues, las políticas del campo están totalmente abandonadas. La desatención social la atención social está abandonada por el gobierno, no de ahora, sino de muchos años. Y entonces las necesidades van creciendo y obviamente la gente, ante la falta de empleo, ante la falta de oportunidad, la falta de inversiones, es presa fácil de todas estas redes criminales que están a la casa de operadores y los enganchan en el crimen organizado. Por desgracia, en estas redes han caído niños, adolescentes, que prestan sus servicios como burros o prestan sus servicios como sicarios, dependiendo de lo que les ofrezcan. Y esto habla de un nivel de descomposición muy grande, pero también habla de una gran desatención del gobierno. Hoy, lamentablemente, las políticas públicas que están encaminadas a ese rescate social, desafortunadamente hoy son utilizadas como negocios de camarillas, de amigos y de personajes que están en el poder. Entonces, mientras esta visión gubernamental de esta otra pandilla oficial que gobierna no mire hacia los intereses de la gente, pues obviamente seguiremos hablando del narcotráfico, de crimen organizado, de asesinatos, de asaltos y de todo tipo de delitos que se están multiplicando a lo largo y ancho del país. Hay muchísimas preguntas que hacerle a Ricardo Ravelo. Disculpamos siempre, ¿no? Que tengamos a la mitad de las preguntas, pero como hay una secuencia, entonces creo que el libro Narcomex va a estarse vendiendo al fondo, a la izquierda de este mismo foro, y Ricardo Ravelo se nos va a confirmar. Y sí, le damos una